después que termina todo el parto y todo eso, me da a Marisa y prácticamente casi me desmayo. Pues fue una experiencia increíble, increíble para mí. Así que estoy muy contento por eso y bueno, uno tiene la esperanza de que los hijos van a ser buenos, van a ser bien educados, van a ser una persona, un buen ciudadano, va a ser un buen cónyuge. Uno cuando tiene hijos está pensando en lo que sigue y dice, ojalá que sea así o asá, ¿no es cierto?, como uno quiere que sea. Pero también hay veces en los que pueden tener impedimentos los chicos para que puedan ser lo que realmente tienen que ser. Y Jesús se refiere aquí a cómo nosotros tenemos que primeramente dirigirnos cuando estamos con los chicos. Por ejemplo, ahí dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios, su iglesia, es de los que son como ellos. O sea, en realidad está diciendo que si nosotros somos como los niños, tenemos mucha más chance de poder entrar en el reino de Dios que quizás lo que nosotros entendemos como adultos. A veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que enseñarle todo a los chicos, pero en realidad no es así. Los chicos realmente nos enseñan muchísimo. Y ustedes lo saben muy bien, yo lo sé muy bien. Pero acá hay una frase que dice, no se lo impidan. Es interesante esa frase, porque quizás a veces nos hemos puesto a pensar en cómo es que nosotros podemos impedir que un chico vaya a Dios, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos impedir que un niño vaya a Dios? No es. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es esto? Bueno, hay varias acciones. Por ejemplo, algunas de las acciones, cosas que podemos nosotros hacer para que entenderlo, esto tiene que ver ahora con los abuelos. Y en realidad los niños son el orgullo de los abuelos y de los padres. El orgullo de los hijos son sus padres, la corona del anciano son sus nietos. Miren qué hermoso proverbio, ¿no? Qué hermoso proverbio este. Así dice el Señor con respecto a los abuelos. Yo sé que los padres son los responsables principales de la crianza de los chicos, pero los abuelos juegan una parte fundamental en la crianza de los chicos. ¿Sí? Y vemos el caso, por ejemplo, de Timoteo. ¿Sí? No solo, Timoteo estuvo criado por una madre que lo crió en el Señor. Y bueno, ¿quién le enseñó a la madre? Siempre tenemos que ponernos a pensar en que hay generaciones que pueden salvarse o perderse según cómo nosotros estemos con nuestros chicos. Por eso es tan importante este tema. Entonces, vamos a ver lo que dice un poquito Jesús. Imposible es que no vengan tropiezos, dice, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Creo que este pasaje no se refiere a los niños, pero la pregunta se aplica. La pregunta se aplica. La pregunta es, ¿qué puede hacer tropezar a un pequeñito? ¿Sí? Hay algunos, quizás la respuesta nos va a sorprender, pero lo que puede hacer tropezar a unos pequeñitos puede ser nosotros. Nosotros mismos podemos ser parte de esos tropiezos, sin darnos cuenta quizás. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos impedir esto? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es, primeramente, recordar que la Biblia no es solamente para cuando nosotros venimos el domingo. No es solamente no tomamos las Escrituras solamente porque estamos acá en la clase o en el servicio. Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a Israel. Israel tenía esta situación. A Israel se le dijo lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y luego se le pide lo siguiente:
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Miren todo lo que se le pidió a los israelitas. ¿Y saben qué pasó? Pasaron algunas generaciones y después dejaron de hacer esto. Y como dejaron de hacer estas cosas, crecieron los chicos sin conocer acerca del Dios de Israel. Eso es lo que pasó. ¿No es triste? Pero les digo más, muy triste es que nos pase a nosotros, que nosotros criemos chicos que no conozcan del Señor y que generaciones se pierdan por eso. Por eso es tan importante recordar esto, no solamente hoy, porque el Día del Niño no debe ser solamente hoy. Creo que el Día del Niño, nosotros tenemos que pensar en los niños siempre, no en una fecha especial. Otra cosa que podemos hacer es no traerlos a temprana edad. Si los traemos de grandes va a ser muy difícil que cambien cuando crezcan. Ya tienen sus amigos, ya tienen sus relaciones, ya tienen sus ideas, ya son adolescentes. Es difícil, o más difícil. Obviamente tenemos que traerlos lo más pequeños posible. Quizás sería bueno seguir el consejo del rey Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? El Señor le dijo, vas a morir. Y él le rogó, no, por favor, no, Señor. Y se puso a llorar, se puso contra la pared. Y el Señor le dijo, tengo misericordia de ti y te voy a dar 15 años más. Pero miren lo que dijo en Isaías. Los que viven y solo los que viven son los que te alaban, como hoy te alabo yo. ¿Por qué lo alababa él? ¿Por qué estaba así? Porque le había concedido 15 años. Pero miren lo que dice después. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. ¿Y no es hermoso tener esto que nosotros siempre podamos tratar de estar enseñando a los chicos acerca de la fidelidad de Dios? ¿No es hermoso? Eso es lo que debemos estar haciendo. Otra cosa que podemos hacer para que los chicos no tengan tropiezo es lo siguiente. O sea, no hablarle negativamente acerca de la iglesia, de la congregación, de hermanos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando los chicos van creciendo así, dicen, uy, pero ese lugar al que vos vas, mamá, papá, abuelo, tío, sobrino, quien sea, primo, ¿cómo es esto? ¿Estás hablando en forma negativa del lugar donde estás yendo? ¿Y cómo voy a esperar yo que el chico o la niña esté contenta cuando viene? Si estoy hablando durante la semana, estoy menoscabando todos los esfuerzos. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, no hacer esto. Otra cosa tiene que ver con priorizar actividades mundanas sobre las de las iglesias. Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, hoy, qué sé yo, hoy no vayas a la reunión de jóvenes por esto, no vayas a tal actividad por otra cosa que realmente no amerita. No me refiero a esto cuando es de vez en cuando, porque a veces de vez en cuando uno va a faltar. Pero cuando se hace costumbre y algo que es de afuera toma prioridad sobre las reuniones que tiene que tener el joven para instruirse, y ya ahí hay un problema. Entonces, lo importante es que busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es la prioridad? Esto va para los adultos, va para los chicos, va para todos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en mente? Es a Dios. Si somos cristianos, eso es lo primero que tenemos que tener en mente. No tiene que haber otra cosa en nuestra cabeza. Primeramente tiene que estar Dios, después viene todo lo demás. Otra cosa que pasa es que a veces no nos ponemos de acuerdo entre los padres, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo, estamos discutiendo delante de los chicos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si los padres o quien sea, los abuelos, delante de los niños se la pasan discutiendo? Ellos crecen mirando eso y entienden que ese es el modelo a seguir. Cuando son grandes hacen lo mismo. Eso es lo peor que podemos hacer. Jesús se había quedado atrás, estaba charlando con los maestros de la ley, ¿sí? Y un día, cuando vuelven los padres, Él les dice,
¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en los negocios de mi padre? Cristo tenía 12 años acá. No era un adulto, era un chico que tenía 12 años. Y él ya tenía en mente lo que tenía que hacer. ¿Cuál era su prioridad? Los negocios de mi padre, los asuntos de mi padre. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Los asuntos mundanos o los asuntos de mi Padre? Espero que sean los asuntos de nuestro Padre, porque después todo lo demás se va agregando. Pero eso es importantísimo que los chicos puedan entender. Primero está el Señor, después todo lo demás, pero primero está el Señor. Es interesante que ni José ni María entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Sí, va a haber ocasiones en las que los chicos pueden darle lecciones a los padres. No entendían nada. ¿Qué quiere decir con esto? Pero los padres tienen que estar de acuerdo en que desde pequeños los chicos tienen que involucrarse en las cosas del Señor. Estemos atentos a las necesidades espirituales de nuestros hijos. Otra cosa que podemos hacer, quizás que provoca tropiezo, es castigarlos sacándole algo que les hace bien. ¿Te portaste mal? Entonces no vas a la reunión. Me contestaste mal, te perdés todo el campamento cristiano que te iban a enseñar tal y cual cosa. No es una buena manera. Hay otros castigos, si quieren aplicar castigos. Y ya vamos a hablar de eso en un segundo, ¿sí? Disciplina. Colosenses 3:21, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Nosotros no queremos que los chicos estén desanimados, nosotros queremos que los chicos estén animados, que estén contentos, que estén felices. Y no provocarles una situación en la que están todo el tiempo exasperados o molestos o enojados. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer. A veces podemos serles de tropiezo no disciplinándolos cuando es necesario. Pero la disciplina obviamente tiene que ser con límites. No corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. O sea que a veces nos pasamos del tiempo y no tenemos ningún tipo de disciplina con esa personita, que cuando va creciendo empieza con una licenciatura en manipularnos y después tiene un doctorado, ya se sabe todas las vueltas, ya sabe que tiene que ir a mamá en vez de a papá, por ejemplo, en algunas cosas, ya sabe cómo manejar el asunto, ya sabe que, bueno, cuando pasa esto, lo otro, y la disciplina. Entonces el proverbio me parece muy importante. Si yo quiero a mi hijo, si yo lo amo, lo voy a disciplinar. Ahora, ¿qué quiere decir disciplina? Disciplina no quiere decir abuso. Una cosa es disciplinar y otra abusar. No es lo mismo. ¿Sí? Particularmente, pienso que hay muchas mejores opciones a levantarle la mano a un chico. Por ejemplo. Pero cuando estamos pasando por un momento en el que estamos enojados, por ahí no es el mejor momento para reaccionar de esa manera, ¿no es cierto? Es muy importante cómo manejo la disciplina. Los chicos tienen que entender que siempre el adulto es el que está a cargo, es la autoridad. Y la meta es que nos obedezcan por respeto, no por temor, no por miedo, pero por respeto, porque ellos saben que nosotros somos los adultos. ¿Sí? Entonces, una cosa es disciplina y otra es abuso, no es lo mismo. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. ¿Okay? Una cosa es disciplinar y otra destruirlo. No es lo mismo. Otra cosa que podemos hacer es la siguiente. Pasemos el menor tiempo posible con los chicos. Así sea por actividades laborales o negligencia. ¿Sí? Ahora no puedo jugar, ¿ok? Eso trae muchos problemas.
El tiempo que no pasan con sus chicos, los chicos lo pasan con otros que no tienen los mismos valores que nosotros. Muchas veces pasa así. O le decimos a la niñera electrónica que cuida a nuestros chicos. Nosotros tenemos que cuidar a los chicos. Otros puntos para estar alerta que pueden derivar en que el chico tenga un tropiezo para llegar a Jesús, se deriva de la palabra mundo. Quizás sabemos que hay muchos placeres, el mundo ofrece muchas tentaciones, pero de chicos tienen que saber esto. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros como padres? Primeramente que nosotros vivamos de esta manera, pero también nosotros, los chicos tienen que saber, entender, comprender, asimilar, crecer con esto de ¿qué me ofrece el mundo a mí? Me ofrece cosas temporarias que no me llevan al Señor. ¿Qué me ofrece el mundo a mí? Me ofrece placeres que muchas veces me meten en problemas, me meten en dificultades y de los que después tengo que arrepentirme. Porque dije, ¿para qué hice tal cosa? ¿Por qué pasé por esto? Si yo sabía que no tenía que hacerlo. Entonces, si de chicos van aprendiendo eso, que nada de lo que se ofrece ahí afuera realmente es algo que va a ser eterno, útil para mi vida espiritual. Es muy difícil encontrar algo ahí afuera que sea útil y me acerque más a Dios. Y si no me creen, reflexionen un poquito acerca de lo que se ofrece en los medios de publicidad. Si no me creen, y van a ver que tengo razón en esto, que lo que está afuera no es algo que alimente mi alma. Entonces, de chicos tienen que aprender esto. La vida es muy vacía sin Cristo. Entonces, por eso es importante que la llenen con Él. Hablando de esto, todo es temporario. Todo se acaba, pero hay algo que es eterno, el que hace la voluntad de Dios. Ahí no dice el que hace la voluntad del mundo es eterno, ahí dice el que hace la voluntad de Dios es eterno. Porque a todos nos va a llegar el momento que tenemos que partir de este mundo. Y no va a importar tanto a cuántos lugares fuimos o qué actividades mundanas hicimos, sino cuánto hemos servido y cómo hemos seguido al Señor. Eso es lo que va a importar, si realmente hemos sido fieles a Dios. Quizás la internet y la tele ocupan mucho de nuestro tiempo, que nos ofrece muchas tentaciones. Pero miren lo que dijo el Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Qué pasaje, ¿no? ¿En qué están ocupando el tiempo los chicos? Nuestros chicos, por ejemplo. Espero que sea en cosas que alimenten su alma. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Hoy en día tenemos un problema enorme en nuestra sociedad. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en la sociedad y por los cuales muchos de los robos y asesinatos hoy en nuestra sociedad tienen que ver con este tema. ¿Saben cuál es? El tema de la droga. Noten ustedes cuando están viendo las noticias que aquel que mató a aquel o aquel que entró ahí o aquel que disparó al otro, que lastimó, mucho de eso tiene que ver con droga. La droga está por todos lados. Hablaba el otro día con alguien y le decía, cuando yo no me crié en la iglesia, vine aquí a los 23 años, imagínense que tengo 23 años de no estar en la iglesia y obviamente viví como una persona del mundo, sin el Señor.
Y fui a bailar y salí como muchos jóvenes. Pero lo que se ve hoy en esos lugares no tiene nada que ver con lo que se veía cuando yo iba a esos lugares. Les puedo asegurar. Y no tengo que darle mucho detalle, ustedes ven las noticias. La droga está en todos lados, hasta en los boliches, hasta en la esquina, hasta un amigo de la escuela, en todos lados hay droga. Entonces caemos en eso y nuestros chicos todavía están formándose. ¿Qué es importante que entiendan? Que el cuerpo no es para otra cosa más que para agradar a Dios. No voy a poner cosas en mi cuerpo que me hagan mal y que destruyan a los demás, a los de mi alrededor y a mí mismo. Eso incluye emborracharse, eso incluye drogarse, incluye muchas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Obviamente incluye la parte sexual, porque si yo considero que Dios me dio el cuerpo y en ese templo mora el Espíritu Santo, voy a tener relaciones íntimas solamente con mi esposo o esposa. Porque eso es lo que Dios dice. Entonces, todas esas cosas los chicos tienen que ir aprendiendo. No cuando ya tienen una edad que nos dicen, cállate que no te quiero escuchar, sino de chicos, para que después sea más fácil que ellos puedan entender las cosas. Lo cierto, hermanos, es que una cosa que tiene que ver también es un viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso en realidad viene de hace 2000 años. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? ¿Con quién se juntan nuestros chicos? ¿Con quién están? ¿Sabemos cuáles son sus amistades? Cuando aceptan a alguien en Facebook, ¿conocemos la persona? Hay que tomar todas las precauciones posibles. ¿Sí? Cuidado con quién están, con quién se van manejando, con quién salen, porque esas personas pueden estar aconsejándoles en manera incorrecta, no algo que tiene que ver con el Señor. No es necesario que llegue el Día del Niño para recordarle estas cosas. Obviamente, como les dije, el Día del Niño tiene que ser todos los días, porque los chicos son especiales todo el tiempo, no un día por año. Pero también les digo que merecen mucho más de que un regalo una vez por año. Deberían recibir regalos diariamente. Pero no se asusten, porque están pensando, ¿cómo hago? Tengo que conseguir 2 o 3 trabajos más. No estoy hablando de regalarles cosas materiales todos los días. Estoy hablando de regalarles nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra dedicación, nuestra preocupación, nuestro amor. Eso podemos darles. Creo que es el mejor regalo que podemos darles de parte de los padres, ese. La iglesia es una comunidad. Los chicos son parte de esa comunidad. Merecen ser parte de la mejor comunidad posible. ¿Y saben qué? Para que el esfuerzo sea adecuado, el esfuerzo tiene que ser combinado entre la familia y la iglesia. Creo que nosotros tenemos un buen ministerio de clases para niños aquí. Los chicos están contentos, aprenden. Pienso que es algo muy positivo, pero como les dije antes, siempre se necesita de más colaboración. Si no cooperamos, pueden perderse generaciones, como sucedió con los israelitas. Entonces, tengan eso muy en cuenta, porque eso es la inversión para años siguientes, el estar con los chicos. Tengamos en mente que también el Señor nos va a pedir cuentas de cómo criamos a nuestros hijos. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer. Yo creo que aparte del alimento material, yo tengo que proveer alimento espiritual a los chicos.
Entonces, ¿cuál es una de las tareas más importantes como padres? ¿Saben cuáles son las tareas más importantes como padres o quien sea que está criando a los chicos? Eliminar obstáculos que le impidan a nuestros hijos acercarse a Jesús. Yo tengo que eliminar todo tipo de impedimento que le impide al chico acercarse al Señor. Y eso, toda esa lista que le di es parte de lo que estoy hablando. ¿Cuál es otra tarea clave que tenemos como padres? Orar por nuestros hijos, nietos, quien sea, incesantemente. Estamos orando constantemente por nuestros hijos. Y quizás algunos de ustedes piensan, bueno, pero yo no me casé, yo no tengo hijos todavía. No sé, me gustaría un día tener hijos, pero hoy no los tengo. Pero esto que estamos hablando es importantísimo que lo sepan ahora, porque si no, cuando los tienen no saben cómo manejarse. Entonces es mejor saber estas cosas ahora, para que cuando tengan los chicos estén criados en un ambiente espiritual. Esa es una de las tareas más importantes. Ahora, nosotros hemos criado hijos en el Señor, se han criado en el Evangelio. ¿No hemos hecho todo lo que podíamos para que conozcan a Jesús? Aquellos padres que hemos luchado años y años para que nuestros hijos, nuestras hijas conozcan más de Dios. Quizás lo conocieron, pero se han rebelado. Pues eso puede pasar también. Quizás tenemos hijos que eran muy dedicados quizás o tenían una gran preocupación y amor por el Señor y hoy en día no es tan así. Y a veces un padre puede pensar y decir, bueno, ¿qué habré hecho yo para que esto sucediera? Yo creo que es muy importante entender lo siguiente. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero los chicos cuando crecen son adultos. Ellos deciden. Nuestra tarea es hacer lo mejor posible para que tomen las mejores decisiones. Pero lo que la persona decide de adulta es su responsabilidad. ¿Quiere decir eso que dejo de orar? No. ¿Quiere decir eso que lo dejo de tratar como lo tengo que tratar? No. Al contrario. Yo hice mi parte. Hemos hecho nuestra parte. Pero es un momento difícil. Y aquellos que lo han pasado me han dicho que es una de las peores cosas que puede suceder en la vida de alguien. Y leyendo un libro, hace poco, decía que venía el papá y le pedía perdón a su hijo por no haber sido un mejor padre. Y el padre con llanto, con lágrimas en los ojos le decía, no hice lo que tendría que haber hecho, hijo, y te quiero pedir perdón. Y el hijo se da vuelta, lo mira y le dice, papá, no te preocupes. Por eso vino Cristo, porque somos seres humanos y fallamos. Pero te amo. Igual te amo. El amor de los hijos hacia los padres no va a terminar porque no están siguiendo el camino, y viceversa. Y mientras están en esta tierra, todavía hay oportunidad. Oramos, los tratamos bien y seguimos siendo el mejor ejemplo que podemos. No nos desanimemos si tenemos dificultades con nuestros hijos. No todo está perdido. No nos rindamos. Oremos, amémoslos y esperémoslos, tal como hizo el padre del hijo pródigo. Quizás
Muchos jóvenes se pueden identificar con esto, ¿no es cierto? Papá, dame la plata que me corresponde porque yo me voy de casa. Así fue prácticamente. Papá, me quiero ir. ¿Qué hace el hijo? Va con toda esa platita, ¿no es cierto? Bien fresquita. ¡Ah, qué lindo! Y empieza y se va y come las mejores comidas y va a los mejores hoteles, 6 estrellas si es posible encontrar. Y se lo malgasta con las chicas, ¿no es cierto? Obviamente, un muchacho joven con mucha plata, eso es lo que sucede. Así fue. Pero ¿qué pasó después? La platita se acabó. Y también se acabaron los amigos. Que parece que no eran tan amigos porque quedó solo el muchacho. Se iba a los chiqueros a comer, pobre hombre. Así dice Jesús, que lo que comían los cerdos, algo totalmente inconcebible para un judío. El cerdo es un animal impuro para ellos. Y así fue. Pero un día, todavía estaba lejos, cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Y dice la palabra de Dios que salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Noten ustedes la ansiedad y la alegría y todas las emociones mezcladas que tendría esta persona, esperando al hijo que se le había ido tiempo atrás. Recuerden, estamos hablando antes de Skype, antes de los smartphones, ¿ok? Mucho antes del telégrafo. Pero él lo ve y está ahí y dice que estaba lejos y el padre lo vio y dice que se compadece de él. En ningún momento dice, hijo, te malgastaste la plata, ¿cómo hiciste esto? ¿A vos te parece? Él lo ve venir y lo que más quería en su vida era tener de vuelta en sus brazos al hijo que se le había ido. Era lo único que le importaba a ese padre. No si se había quedado sin plata. ¿Cómo estás, hijo? Vamos a hacer una fiesta. Debes tener hambre. Estás bien flaquísimo estás. Venga para acá. Vamos a vestirlo bien. Vaya, dese un baño que tiene un olor tremendo. Y venga que vamos a hacer una rica comida. Así lo recibió. Así lo recibió. Y yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿no es como Dios nos recibe a nosotros? ¿O cuántos de nosotros podemos decir que en algún momento de nuestra vida no hemos malgastado lo que Dios nos ha prestado? ¿O que hemos usado mal nuestro tiempo en vez de usarlo correctamente? ¿O que hemos abierto la boca cuando teníamos que haberla cerrado? ¿O que hemos dicho algo de lo que después tuvimos que arrepentirnos? ¿Cuántos de nosotros somos ese hijo que abandona a su padre? Y si son sinceros, y si somos sinceros, vamos a vernos nosotros reflejados en ese hijo. Porque eso es lo que muchas veces hemos hecho. Hemos abandonado a nuestro Padre. Pero qué hermoso
qué hermoso es saber que a nosotros también Él nos recibe así. Qué hermoso es saber que a pesar de que nosotros le fallamos, Él todavía nos dice, ven, te voy a dar lo mejor porque decidiste volver a casa. No seamos tan prestos a ponernos mal con el hijo. Más bien concentrémonos en el papá. Y ojalá que seamos nosotros un fiel reflejo de ese hombre. Yo creo que así es como Dios nos trata a nosotros. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a ser los padres que realmente queremos para nuestros hijos. Este es nuestro deseo. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ese es el deseo que tenemos que tener como padres, como abuelos, como tíos, quien sea. Que nuestros chicos crezcan, se fortalezcan, que cada vez sean más sabios en el Señor y que la gracia, el regalo, la misericordia de Dios los acompañe todos los días de su vida. Creo que ese es el mejor deseo que podemos tener para nuestros hijos. Gracias.